Bienvenidos a nuestra clase de finanzas, sección de la tarde. Bienvenidos a nuestro salón virtual. Hoy es jueves 13 de agosto y estamos comenzando la sesión sincrónica del curso de finanzas de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes. Todos son muy bienvenidos y de acuerdo a la metodología que hemos definido para manejar nuestras sesiones sincrónicas virtuales, dedicaremos algo así como los primeros 15 minutos a un conversatorio informal que en principio puede incluir temas de la sesión anterior, que en este caso serían fundamentalmente temas administrativos, porque la primera sesión de esta semana la dedicamos a establecer las reglas de juego, la cancha de juego y la manera como íbamos a interactuar, pero también podría versar sobre alguna duda o preocupación que haya podido quedar para aquellos estudiantes que han tenido la oportunidad, idealmente todos, pero no necesariamente es así, de revisar de manera anticipada las notas de clase del tema de hoy. El tema de hoy es, por supuesto, el concepto de valor, el concepto de por qué valen las cosas en economía financiera. Entonces, siguiendo la metodología, voy a poner a correr mi cronómetro para los primeros 15 minutos y voy a pasarles a ustedes la control de la sesión, pidiéndoles que si cualquier estudiante quiere participar, simplemente abra su cámara, abra su canal de sonido y comenzamos este mini diálogo alrededor de los temas o bien de la sesión anterior o bien de las notas de clase para esta sesión. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. No, simplemente me preguntaba si hay inquietudes, si hay preguntas, y si hay así, pues estimularlos para que con toda tranquilidad quien quiera participar, pues lo pueda hacer. Muy bien, da la impresión de que ninguno se ha animado a participar, entonces yo voy a comenzar a disparar esta conversación de la sesión de hoy. Y voy a hacerlo utilizando la metodología de números aleatorios que ya discutimos desde la sesión anterior, esta distribución uniforme. Tengo un número oficial de inscritos en la sección de la tarde de 63 estudiantes y entonces voy a correr tres números aleatorios. 34, El 34, 47, el 47 17, y el 17. 17, que es Nicolás Mota Espinosa. Nicolás, ¿te encuentras aquí en nuestro salón virtual? Sí, hola Julio. Hola, bienvenido Nicolás, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me alegra verte. ¿Cómo está todo por allá en la familia? ¿Tus padres, tus abuelos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, afortunadamente. Me alegra mucho, Nicolás. No, una pregunta, Nicolás. El tema fundamental que queremos discutir hoy es el tema de valor. Y te haría una pregunta. Si yo te preguntara conceptualmente, eh, ¿cuál es el valor de Ecopetrol? ¿Cómo contestarías esa pregunta? Y pregunto conceptualmente porque no te estoy pidiendo un número, sino te estoy pidiendo un concepto. Yo diría, por ejemplo, qué tan importante es la empresa para el PIB, por ejemplo, en Colombia. Pues es muy importante, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues es el valor que tiene la empresa, pues no sé, por ejemplo, para la industria nacional o algo así. No, Nicolás, no, Nicolás. Y tengo que decirte esto con mucho cariño y con mucha respeto, pero con mucha contundencia. Hay que leer las notas de clase y hay que leer los libros porque pues quedamos un poco expuestos ahí, Nicolás. Eh, y en realidad no es ese el concepto que estamos tratando de manejar. Pero no importa, Nicolás, pues apenas estamos en las primeras
cargando motores. ¿Por qué no me regalas un número de 1 a 63? El 60. El 60. Gracias, gracias, Nicolás, por participar. Ojo, ¿no? Ok. Pilas. No se deje colgar en la lectura de las notas de clase en los materiales. Carol Alexandra Anaya. Carol, ¿estás por allí? Carol. ¿Carol está o no está? Tengo la impresión de que nuestra compañera Carol no está. Vamos a revisar rápidamente. Efectivamente no la veo conectada. Ok, esperemos que sea solamente un problema puntual durante el día de hoy. Entonces, voy a correr otro número para ver cómo resulta esto. 39, El 39, 3, el 3 41. y el 41. El 41 es Cristian Farat. Cristian, ¿estás aquí conectado en nuestro salón virtual? ¿Qué más, profe? ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bien. Si puedes abrir la cámara, sería excelente. ¿No aparezco? Hay mesa que está abierta ya. Ah, sí, 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 tienes toda la razón, sí. Perfecto. Ah, Muy bien, profe. Cristian. Una pregunta. Si yo te hago la misma pregunta que ya le hice a tus compañeros y te pregunto, ¿cuál sería conceptualmente hablando, Cristian, el valor de Ecopetrol? Vale. Bueno, digamos que eso es una opinión porque como usted dijo, no sé muy bien en números cómo sería, pero bueno, yo diría que en el valor de Ecopetrol es cuánto va a ser en un futuro de liquidez y cuánto tiene ya la empresa, cuánto vale sus bienes en este momento. Entonces tocaría hacer un cálculo de una aproximación de todo lo que dije anteriormente. Pues, Cristian, usted parece que estudiara más bien como para político porque echa mucha carreta, hermano. Entonces, mire, me preocupa porque pues le he preguntado a 3 personas del curso, no quiero molestarlos, las participaciones son pobres y una de las personas no está en clase. Entonces, eso sí me preocupa muchísimo porque evidentemente, pues, eso podría significar algo en términos del compromiso con el curso. Y no, Cristian, es una cosa mucho más precisa. Vamos a darle la palabra a algunos que están participando en el chat. Por ejemplo, ¿qué tal Valentina Casadiego, que ha levantado la mano? Hola, ¿me ven? Claro que te vemos, Valentina. Eh, Bienvenida a nuestra clase virtual. Me encanta conocerte virtualmente. Cuéntame, ¿cómo sería el valor de una compañía como Ecopetrol? Y contéstame más conceptualmente. ok, pues tengo entendido que hay varias formas de valorar y uno de ellos es por medio de los flujos de caja, que son los flujos que va a tener al futuro y se traen a presente con una tasa que es el costo de oportunidad. Bellísimo, Valentina. Lo que tú has dicho es exactamente lo correcto. La teoría básica de la valoración, que es el tema central de hoy, de la sesión de hoy, es que el valor de un activo en términos de economía financiera, el valor de una compañía, el valor de un security, el valor de un contrato, el valor de una acción, el valor de un bono, el valor de cualquier cosa conceptualmente es el valor presente de los flujos futuros que genere ese activo o esa cosa descontados al costo de oportunidad. Como menciona Valentina, hay varias metodologías, pero esas metodologías son diferentes estrategias para aproximar este concepto. El concepto es que las cosas valen en la teoría de la economía financiera por lo que son capaces de producir, por los flujos de caja futuros que pueden generar
esas inversiones o esos activos traídos a valor presente, descontados a la tasa apropiada. Vamos a ver si ese concepto es correcto. Valentina, ¿tú quieres regalarme un número, por favor? 10. El 10. Es Nicolás Sebastián García. Nicolás, ¿estás allí? Sí, sí, señor. Qué bueno, Nicolás, bienvenido. Gracias. Me encanta conocerlo virtualmente. Vamos a ver si tenemos claro ese concepto y si lo podemos armar discutiendo entre todos, Nicolás. Imaginémonos dos compañías más o menos del mismo tamaño, más o menos en el mismo negocio y más o menos con la misma base de inversión. Te voy a decir cuáles. Por ejemplo, Claro, el operador aquí en Colombia, el operador celular y Movistar. Digamos que son compañías más o menos equivalentes, que están en el mismo negocio y que tienen una inversión en activos muy similar, porque la inversión de activos de una compañía celular, pues son las torres celulares y la red celular. Esas torres y red celular están en función de la cobertura que tenga la compañía. Luego, si ambas compañías tienen una cobertura nacional y dan un servicio básicamente en cualquier municipio, puede uno imaginarse que la inversión en activos es muy similar. Vamos a ponerlo ahí como un supuesto, Nicolás, y ahora te haría yo una pregunta. Y se la haría a todo el curso, y antes de contestar, le pido que utilicen su celular y googleen y busquen cómo es el market share o la participación que tiene tanto Claro como Movistar en el negocio de la telefonía móvil o la telefonía celular en Colombia. Les doy medio minutico para que hagan esa googleada. Esa información está muy seguramente en la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones o el Ministerio en Mintix, pero si ustedes googlean seguramente les debe aparecer. Cuando ya tengas esa información me avisas, Nicolás, por favor. Listo, ya lo tengo. Muy bien, perfecto. Entonces ahora te hago una pregunta y tratas de contestarme por qué. La pregunta te hago es, sabiendo que Claro y Movistar más o menos son unas compañías que tienen el mismo servicio, operan en el mismo país, porque estamos hablando de Movistar y Claro Colombia, tienen más o menos la misma inversión en activos, ¿tú creerías que las compañías valen lo mismo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué relación tiene esto con la definición que ya discutimos con tu compañera Valentina? No, yo no pienso que tengan el mismo valor. Yo No creo que tienen el mismo valor. La respuesta es correcta, Nicolás. ¿Por qué no tendrían el mismo valor si tienen más o menos la misma inversión? supongo que los activos de Claro deben ser mucho mayor y los pasivos pues de Movistar deben ser también mayor a los de Claro. Ahí nos perdimos. No tiene nada que ver con eso. Fíjate cuál es la participación de que tiene Claro en el negocio. Sí, 46%, ¿Y cuánto tiene Movistar? 24%. 24%. Ahí le estoy dando una pista. Porque a pesar de que las compañías están en el mismo negocio y pueden tener más o menos la misma inversión en activos, no valen lo mismo? Pues tienen más ingresos, tienen más flujo de caja, pues claro, que Movistar. Ahí está. Evidentemente una compañía que tiene el 50% del mercado, que ha capturado el 50%, es decir, de cada 100 personas que tienen servicio celular en Colombia, 50 caen para Claro y solamente 25 para Movistar. Es fácil, sin hacer muchos análisis, de entender, Nicolás, que el flujo de caja que produce una compañía como Claro seguramente va a ser significativamente mayor que el flujo de caja que produce una compañía como Movistar. No estamos hablando de la calidad, no estamos hablando de la cobertura, no estamos hablando
del prestigio, estamos hablando de manera plana de los flujos de caja que genera la compañía. Es decir, muchas gracias Nicolás por Bueno. participar. Es decir, el concepto importante que quiero que quede desde el inicio de esta sesión es que en finanzas las cosas valen por lo que generan. Y eso que generan lo medimos como los flujos de caja futuros que puede generar ese activo descontados a la tasa apropiada. Si eso es correcto, hagamos nuevamente otro ejercicio para ver si todos estamos entendiendo. Nicolás, ¿me regalas un número, por favor, de 1 a 63? El 54. 54. 54 es Pablo Sanz Prieto. Pablo, Pablo, ¿estás allí? Le respondí ahí. Porque Sí, aquí el man estoy, ¿me escuchas? estaba ¿Aló? frío y respondía como un político que no leía. Por favor, cierren el micrófono si no están participando en clase y solamente abran su micrófono y su cámara cuando les corresponda hablar. Pablo, ¿estás ahí, no? Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Quieres abrir tu cámara? Dale, ya. Perfecto, Pablo. Bienvenido a nuestro salón virtual de clase de finanzas. Si lo que determina o uno de los elementos centrales que determina el valor de una compañía son los flujos de caja, y yo te pregunto, ¿cuál es la variable que más podría afectar, una o dos de las variables que más podrían afectar el valor de una compañía como Ecopetrol? ¿Qué se te ocurre? Pues el valor del dinero en el tiempo, de No, pronto. no, el valor del dinero en el tiempo es el mismo para Ecopetrol, Ah, bueno. para ISA, para Pablo Sáenz, para Julio Villarreal, para inseminación artificial de gallinas. O piénsenla en la pregunta. Si lo que estamos diciendo es que uno de los elementos centrales que determina el valor de una compañía son los flujos de caja futuros que va a generar esa compañía. Pensemos en la compañía más grande de Colombia, que es Ecopetrol. Deme dos variables que usted crea que sean claves en los flujos de caja futuros que va a generar esa compañía denominada Ecopetrol. De pronto, pues en los flujos de caja futuro, pues los ingresos. ¿Sí? ¿Y cuál es una variable clave en los ingresos? Que se le ocurra así rápido, Pablo. ¿Qué tan bien están posicionados en la competencia? No, no, no. Eso usted me suena como si fuera administrador, Pablo. Eso, mucha carreta, mucho macumba, ¿no? Concreto, concreto, hermano. ¿Qué se le ocurre? Algo que es muy volátil, que se ha estado moviendo mucho recientemente. El precio del petróleo. Eso sí, hablamos como ingeniero. Una cosa fundamental es el precio al cual se va a estar negociando en el petróleo. Imagínense cómo sería la diferencia del valor de la compañía si el petróleo se estuviera negociando como se negocia hoy en día alrededor de $40, o se negociara como se negociaba hace 2 años a $60, o hace 10 años a más de $100 el barril. Pues la misma compañía con los mismos barriles, pues va a generar un flujo de caja significativamente diferente. Entonces, eso sí es una cosa concreta. A mí me dicen inmediatamente qué afecta de manera importante el valor de una compañía como Ecopetrol, y yo digo dos cosas. Uno, el precio al cual se puedan vender los barriles en el futuro, y segundo, la cantidad, que en ese caso dependerá del éxito que la compañía tenga para encontrar nuevos yacimientos, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Estamos claros con eso, Pablo? Sí, sí, señor. Muy bien. Aquí hay una pregunta que me hace Camilo Mejía. Cuénteme, Camilo. Julio, una pregunta. En las lecturas hablaba algo de riesgos no diversificables y esas cosas. ¿Eso tiene que ver ahí? ¿Eso entra en eso? Sí, eso entra en eso, pero entra en otra parte. Fíjate que lo que hemos dicho es que el valor de una compañía es el valor presente de los flujos de caja futuros descontados al costo de oportunidad. Si tú leíste bien las notas de clase, el costo de oportunidad tiene dos partes, que es el valor del dinero en el tiempo
y una prima por riesgo. Más adelante vas a entender que esa prima por riesgo está en función del valor, del riesgo no diversificable. Del riesgo no diversificable. Eso es un poquito más avanzado, no lo vamos a resolver hoy, pero está bien orientado, Camilo, sí tiene que ver. El valor de una compañía es el valor presente de sus flujos de caja futuros descontados al costo de oportunidad que es una tasa de descuento que involucra el valor del dinero, el tiempo y el riesgo. Y ese riesgo que involucra es el riesgo no diversificable o riesgo sistemático. Ahora, suena un poquito abstracto, Camilo, pero más adelante en el curso eso debe quedar completamente claro. ¿Ok? Vale, perfecto, gracias. Es que en las lecturas salía eso y no lo Sí, había yo sé, cogido. sí, yo sé. Gracias. Eso no es tan fácil. Vamos poco a poco. Con la Vale, primera gracias. lectura, en la primera clase, no es posible que todo esté claro. Así que tranquilo, Camilo. La pregunta es válida y vamos bien orientados. Nicolás Rico levantó la mano antes de pasar a compartir pantalla la nota de clase. Le doy el chance para que intervenga. Nicolás, cuénteme. Hola, sí, es que en la lectura hay una parte que decía que un peso cierto es mejor que un peso incierto. Claro. Entonces eso me hace pensar a mí qué significa que es mejor ser averso al riesgo, por lo tanto invertir pasivamente. Pero pues invertir pasivamente, eficientemente, solamente se puede como en el CAPM, pero según lo que tengo entendido, el CAPM en verdad no es que sirva mucho porque es algo como un mundo perfecto. Que Bueno, Nicolás, son muchas cosas lo que ha dicho al tiempo. A ver, vamos tranquilos. Primero que todo, separemos el tema del CAPM y de si el CAPM es un modelo teórico. Sí, el CAPM es un modelo teórico. En la universidad estudiamos modelos teóricos, pero esos modelos teóricos son sólidos o son robustos. Para que usted tenga un orden de magnitud, Nicolás, y esto lo vamos a ver más adelante, detrás del CAPM hay un premio Nobel de Economía, que es el premio Nobel de Markowitz y de Sharpe. Entonces hay que ser muy cuidadoso con decir, no, que el CAPM tiene problemas porque son modelos muy sofisticados, muy bien analizados y como le digo, pues hay un premio Nobel detrás. Pero eso lo veremos más adelante. Lo que tú mencionaste en la primera parte sí me llama un poco la atención. Y es, voy a hacer una analogía, Nicolás, a ver si tú me entiendes. Supongamos que, ¿puedo hacer alguna suposición sobre usted o le incomoda, Nicolás? claro. Vamos a suponer que le gustan las mujeres. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Y entonces hay una mujer que le gusta X, vamos a llamarla XYZ. Y esa mujer le dice, yo posiblemente te querré, Nicolás, en 10 años. ¿Usted qué dice? Pues no me sirve. No me sirve. Entonces dígame usted qué prefiere. ¿La que le dice lo quiera ahora ya o la que le dice tal vez en el futuro, en 10 años, de pronto te voy a querer? La de ahorita. Exactamente, a eso nos referimos. Es mejor un peso seguro que un peso incierto. De hecho, hay una frase de sabiduría popular que describe muy bien eso y que yo se la escuché una vez a alguna amiga, que dice, más vale pájaro en mano, no sé si me ven, más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Sí la había oído, Nicolás? Sí. Ay, muy bien. Entonces, ahora vamos a retomar sus preocupaciones. Tranquilo, Nicolás, no todo quedará claro. Veo que Mirko tiene una pregunta, pero ya vamos a comenzar con la sesión sincrónica. Y entonces, en la medida en que vayamos con la sesión sincrónica de esta hora, podemos ir resolviendo el resto de dudas que haya. Y si no, para eso tenemos el conversatorio de los próximos 15 minutos de la sesión de la semana entrante. Por ahora, entonces, voy a compartir pantalla y voy a compartir pantalla con la nota que ustedes debieron haber recibido, que es la nota número 1 y el concepto de valor. Les pido que por favor me confirmen si ya están viendo la presentación. Sí, ahí la estamos viendo. Muchas gracias, muy queridos. Muy bien, entonces arrancamos. En finanzas el concepto de valor está estrechamente vinculado a dos conceptos claves. Número 1,
flujos de caja, flujos de caja. Los flujos de caja futuros. Observen, quiero hacer énfasis en que lo que nos interesa son los flujos de caja futuros que va a generar el activo. Los flujos de caja futuros. Y el segundo concepto importante, clave, son es la tasa de descuento o costo de oportunidad o trema o tasa de capitalización, o algunos inclusive le dicen también WACC, porque hay un modelo que seguramente a ustedes se lo presentaron preliminarmente en el curso de ANADEC, que se llama el WACC, de la expresión en inglés Weighted Average Cost of Capital. Es decir, lo que es importante para poder entender y poder calcular el flujo de caja de una compañía son los flujos de caja futuros y la tasa de descuento o costo de oportunidad. La tasa de descuento o costo de oportunidad. Muy bien. Con esa claridad podemos seguir avanzando y podemos entonces decir lo siguiente. El costo de oportunidad o tasa de descuento sirve en finanzas para incorporar dos procesos que son muy, muy importantes. El primer proceso o el primer factor o el primer elemento más que un proceso es el valor del dinero en el tiempo. Time value money, lo que algunos llaman la capacidad adquisitiva o poder adquisitivo del dinero. Y la segunda elemento que se incorpora a través de la tasa de descuento es una compensación por riesgo. Es decir, cuando yo voy a descontar un flujo de caja que voy a recibir en el futuro, para traerlo a pesos de hoy, para descontarlo a hoy, debo tener en cuenta en mi costo de oportunidad tanto el valor del dinero en el tiempo como la incertidumbre o riesgo de esos flujos de caja futuros. Voy a correr otro número y voy a llamar a una persona. 5, 20 33. y 33. El 33 es Valentina Casadiego. Valentina, ¿estás? Sí. Muy bien. Bienvenida a nuestra clase virtual, Valentina. Y déjame hacerte una pregunta. Primero sobre el valor del dinero en el tiempo, y estos conceptos son muy sencillos, Valentina. ¿Tú qué prefieres, un peso hoy o un peso mañana? Un peso hoy porque luego va a perder valor. Exactamente. Lo cual quiere decir que aún sin considerar el riesgo, el costo de oportunidad sin considerar riesgo mínimo sería el valor del dinero en el tiempo, porque como tú perfectamente has dicho, un peso hoy compra más que un peso mañana, porque existe un fenómeno que es conocido como la inflación, que es la tendencia endémica y generalizada en el largo plazo a que los precios suban. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora la segunda pregunta. Olvidémonos del valor del dinero en el tiempo y hablemos del riesgo. Y fue la pregunta que ya discutimos con tu compañero. ¿Tú qué prefieres? ¿Un peso seguro o un peso incierto? Un peso seguro. Un peso seguro. Entonces, ¿cuál es el mejor peso? El mejor peso o el mejor dólar es aquel que se recibe rápido y sin riesgo. ¿Y cuál es el peor peso? El peor peso o el peor dólar, por crear un concepto, es aquel que se recibiría muy lejos en el tiempo y sobre el cual existe muchísima incertidumbre. Muchísima incertidumbre. Eso nos lleva entonces a nosotros a entender que el costo de capital, Valentina, se debe descomponer en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La tasa libre de riesgo y quería que la compensación por el riesgo, porque los inversionistas son aversos al riesgo. Divino, Valentina, divino. Me alegra que estés leyendo y que participas en nuestro salón virtual. Muchas gracias. Efectivamente, como Valentina afirma, lo que podemos entonces concluir es que el costo de capital, que es la misma tasa de descuento, que es el mismo WACC,
que es la misma trema, que es la misma tasa de capitalización, tiene dos componentes. Un primer componente que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo, que tiene que ver con la capacidad o poder de compra del dinero, con la inflación, por decirlo así. Y la denominamos de manera general como la risk-free rate. Le decimos risk-free rate porque sería la rentabilidad que obtendría un activo que no tiene riesgo. Una segunda parte en la tasa de descuento es una compensación por riesgo. Una compensación por riesgo. Déjenme subrayar esto con un resaltador. Una compensación por riesgo. Una prima por riesgo que piden los inversionistas, tal como dijo Valentina, porque existe una aversión al riesgo. Es decir, los individuos para asumir riesgo esperan a cambio una mayor compensación frente a no asumir riesgo. Y esa parte le denominamos, perdón, esa parte la denominamos una prima por riesgo o un risk premium que correspondería a esta parte. De tal manera que si uno continúa con las notas de clase, lo que observa es que el costo de capital es realmente una combinación entre la tasa libre de riesgo y una prima por riesgo. Una prima por riesgo. Muy bien. Si eso es correcto, quisiera hacer una pregunta. Valentina, regálame un número, por favor. El 38. 38, muchas gracias, Valentina. 38 es Camilo Mejía. Camilo, ¿te encuentras en clase? Por favor. Sí, señor. Chévere, Camilo. Gracias por abrir tu cámara. Una pregunta. Voy a decirte dos negocios diferentes. Primer negocio es irse a un proyecto a 10 años, en la cual voy a hacer exploración petrolera no convencional offshore en la plataforma submarina de la costa norte de Colombia. ¿Está claro? Sí, sí, supongo. Sí, digamos, ¿lo entiendes? Es lo que pregunto. Sí, sí, Y el sí. segundo proyecto es montar una línea, a ver, ¿qué le digo? Montar una cadena de restaurantes, no piense en la pandemia, olvídese por ahora de la pandemia. Montar una cadena de restaurantes y bares con una ventana de 10 años también en Colombia. Yo creo que La tasa es... ¿Ah? Ok, no, perdón. Entonces, primero, como es a 10 años y yo voy a descontar los flujos a 10 años, la primera pregunta, Camilo, ¿el costo de oportunidad de esos dos proyectos sería el mismo? ¿Cuál sería No. más alto? ¿Por qué sería más alto? ¿El valor del dinero en el tiempo es el mismo? ¿Y la compensación por riesgo sería la misma? Contésteme esas preguntas rápidamente, Camilo. No, yo creo que la compensación por riesgo no sería la misma. Supongo que es mucho más seguro montar un restaurante, pues sin tener en cuenta la pandemia, Sí. a irse a, no me acuerdo usted, fue a hacer excavación petrolera, creo, algo así. Sí, excavación petrolera en el mar, Eso, offshore, en eso. plataforma submarina. Creo que es mucho más seguro montar un restaurante siendo menos riesgoso. El valor de dinero en el tiempo sería igual, como usted El había valor hablado. del En tiempo sería cambio, igual, porque digamos el valor del dinero del tiempo estaría asociado fundamentalmente al poder adquisitivo del dinero, pero evidentemente la compensación por riesgo sería muchísimo más alta, efectivamente, como tú has dicho, en un negocio como es la explotación petrolera no convencional en plataformas submarinas en el mar. Entonces es correcto. El costo de capital es la compensación, la rentabilidad que uno exige a un proyecto o a un activo, teniendo en cuenta, por un lado, el valor del dinero en el tiempo y por otro lado, el riesgo de esos flujos de caja futuros. Muchas gracias, Camilo. La respuesta es perfecta y adecuada.
Algunas preguntas surgen ahora y no las vamos a responder ahora, pero sí las vamos a responder más adelante en este curso. Algunas preguntas específicas asociadas con la primera parte del costo de capital, es decir, con la tasa libre de riesgo. Y esas preguntas serían las siguientes. ¿Cómo se establece en el mercado la tasa libre de riesgo vigente? ¿Dónde se encuentra la información necesaria para determinar la tasa libre de riesgo en el mundo práctico? ¿Qué relación existe entre la tasa libre de riesgo de corto y de largo plazo? Y finalmente, ¿qué es lo que específicamente se conoce como la curva spot o la estructura de las tasas de interés? Esas preguntas, esas 4 preguntas son fundamentales. Las vamos a dejar planteadas hoy aquí, pero será más adelante en el curso cuando veamos la estructura de las tasas de interés y el concepto de curva spot que le daremos respuesta a estas preguntas. Por ahora, y como una parte fundamental de esta primera sesión, quiero vincular el concepto de valor con el concepto de la función objetivo o el propósito de toda organización gubernamental, privada, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, desde la perspectiva económica. Y para hacer eso, quisiera que Camilo me diera un número de 1 a 63. El 9. El 9. El 9 es Daniel Alejandro Figueroa. ¿Estás, Daniel, aquí presente? Aló, sí, estoy. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias Hola. por abrir tu clase. Bienvenido a nuestro salón virtual. Daniel, te voy a pedir a ti y a todos los demás estudiantes del curso que, utilizando su teléfono inteligente, googleen lo siguiente. Ranking by market cap of the S&P 500. Perdónenme mi acento británico, ¿no? Pero esto sería algo así en español como... otra vez? Sí, ranking by market cap of the S&P 500. Es decir, el orden de las 500 compañías del índice S&P 500 por valor de mercado. Todo el mundo, por favor, googlee eso. Les doy medio minutico, 10 segunditos. Daniel, cuando ya tengas esa lista de compañías, me las lees. Ok. Creo que ya las tengo. Perfecto. ¿Cuál es la número 1? Saudi Arabian Oil Company. Esa creo que no está en el S&P 500. Sea muy cuidadoso lo que googleó. Espera, a ver. No, la googleada no son cuáles son las compañías con mayor valor de mercado, sino cuáles son las compañías con mayor valor de mercado en el índice S&P 500. S&P. En el chat está. Ya veo que algunos ya lo encontraron. Sí, en el chat ya está el link para que él pueda entrar. Chévere. Ya en el chat está el link para que puedas entrar. Vale, gracias. Ok, Daniel. ¿Qué encontraste en ese link? Está Apple, de primera. Apple. ¿Cuánto pesa Apple dentro de esas 500 compañías? ¿Qué peso tiene? 6.588201. Sí, alguna cosa cercana al 6%. ¿Cuál es la segunda? Microsoft Corporation. Microsoft. ¿Cuál es la tercera? Amazon. Amazon. Y ahí podemos seguir. Bueno, esas 500 compañías que conforman el S&P 500 son las 500 compañías que tienen más valor, que más valen y corresponden a las 500 mejores compañías
de todo el mercado de capitales norteamericano. Y señalamos el mercado norteamericano porque, por supuesto, ustedes sabrán que la economía norteamericana es la economía más poderosa a nivel mundial, por cualquiera de los parámetros que usted utilice para analizar eso. Y entonces, ahí viene la pregunta clave. Nos concentraremos en la relación valor-toma de decisiones y nos preguntaremos sobre una pregunta muy importante, Daniel, y esa es la que quiero que tú me ayudes a contestar. Financieramente hablando, ¿cuál es el objetivo de cualquier compañía? Generar valor. Generar valor. ¿Generar valor para quién? Pues para la compañía. ¿Para quién es la compañía? ¿Qué es la compañía? Pues ese grupo de personas que se asocian para vender un servicio o producto, ya no sé. ¿Pero quién? ¿Quién? En concreto, si usted está trabajando en Apple, que es la compañía más exitosa, la número 1 en el S&P 500, ¿para quién trabaja usted? ¿Para quién trabajo? Sí. Vamos a hacer otra googleada, Daniel, y el resto de estudiantes, por favor. Googleen simplemente como un ejemplo de clase. Vale la pena de una vez que yo mencione a todos mis alumnos que a mí me gusta traer información de procesos reales y que obviamente al ser procesos reales, pues detrás de esos procesos hay nombres y hay compañías reales. Déjeme hacer una aclaración antes de seguir. Cada vez que utilicemos un ejemplo del mundo real, lo estamos utilizando únicamente con propósitos pedagógicos. No nos gusta señalar a nadie, no nos interesa juzgar a nadie, no nos interesa decir si es cierto o no es cierto, pero es una información que está ahí. Entonces, por favor, Daniel, tú y los demás estudiantes del curso, les voy a pedir que googleen muy rápidamente en las noticias colombianas de hace algún tiempo, googleen escándalo del presidente de Porvenir. Es una noticia del pasado, pero seguramente la van a encontrar fácilmente. ¿Encontraste algo, Daniel? Sí, señor. ¿Qué encontraste? Déjemelo ahí rapidito la introducción al menos. Bueno, acá, lo siento, acá dice que lo condenaron por 10 años por un desfalco de al menos 10 millones, 10.000 millones. Sí, hay una pequeña diferencia entre 10 millones y 10.000 millones, ¿no? Sí. Como decía una amiga mía, una diferencia entre 10 centímetros y 27. Muy bien, Daniel. Bueno, sí, esa es la noticia. ¿Y por qué traemos esa noticia a colación, Daniel? ¿Y qué pasó ahí? Cuando uno trabaja en la compañía es para crearle valor ¿a quién? A sus accionistas. A los accionistas. Fíjese que este es un ejemplo donde el gerente de la compañía decidió que él ya no trabajaba más para los accionistas, sino ¿para quién? No sé, para el mismo. Para él mismo. Y terminó pues cometiendo errores, según dicen las noticias, desafortunados, como por ejemplo apropiarse indebida y ilegalmente de 10.000 millones de pesos. Entonces, queremos que el segundo concepto clave de la sesión de hoy es que el objetivo financiero de cualquier compañía, pública o privada, mixta, gubernamental, con o sin ánimo de lucro, es la creación de valor para sus accionistas. Para sus accionistas. Muchas gracias, Daniel. Antes de retirarte de nuestra participación activa, regálame un número. El 7. El 7. El 7 es María Paula González. María Paula, ¿puedes participar? ¿Te encuentras aquí en la sesión de clase? Sí, hola. Hola, María Paula, bienvenida. Me encanta verte virtualmente. María Paula, ¿se te ocurre
que habría alguna razón o algún tipo de compañía que pudiera salirse de esta afirmación de que el objetivo de toda compañía es crear valor para sus accionistas, de toda organización. Aquellas organizaciones que no venden sus acciones. No, por ejemplo, vamos a decir que no vende sus acciones. Vamos a poner una compañía, precisamente Claro. Claro en Colombia no está escrita en la bolsa, de manera que tú no puedes ni comprar ni vender acciones de Claro. ¿Tú creerías que por esa razón el objetivo de Claro no es crear valor para sus accionistas? No, no. Exacto, no es. Esa no es la razón. Entonces vuelvo y te pregunto, ¿tú pensarías, y no te sientas atacada, María Paula, que existe alguna razón para que una organización o una compañía pudiera salirse de esta definición? Por ejemplo, Cristian dice que una entidad sin ánimo de lucro. Y voy a darles un ejemplo de una entidad sin ánimo de lucro y ahora si quieres participar, Cristian, lo puedes hacer. Los Andes es una entidad sin ánimo de lucro. La Universidad de los Andes es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Creerías tú que la Universidad de los Andes no tiene la obligación de crearle valor, entre comillas, a los accionistas? ¿A Cristian o a mí? A ti, María Paula, antes de darle chance a Cristian. No te escuché la respuesta, María Paula. Sí. No, O sea, puedes organizar una idea porque te oigo un poquito entrecruzado, te pido disculpas. No, tranquilo, que a pesar de que sea sin ánimo de lucro, sí también busca generar valor. Claro, en este caso, como es una entidad sin ánimo de lucro, no existe como tal los accionistas, pero sí existe una comunidad alrededor de la Universidad de los Andes, que está conformada por la sociedad, por los estudiantes, por los profesores, y todos esperamos que la Universidad de los Andes cree valor para esa comunidad, le aporte a los estudiantes, le aporte a los profesores, le aporte a los empleados y le aporte a la sociedad. Y de hecho, la Universidad de los Andes es la mejor universidad del país, en mi opinión, de lejos, y una de las 5 mejores de América Latina. Y lo hace porque crea valor para la sociedad y para la comunidad académica. Pero quiero aprovechar que Cristian participó y según él, y aprovechando lo que dijiste en el chat, ¿por qué tú crees que una entidad sin ánimo de lucro no debe crear valor? ¿Qué más, profe? Bueno, la verdad, como lo estaba pensando por el lado de los accionistas, digamos una fundación, la idea de la fundación, como usted dice, claro que la fundación tiene que intentar sobrevivir y no, o sea, mantenerse en pie como fundación y no derrochar la plata como, digamos, muchas veces pasa. Pero una fundación sí tiene que aportar su dinero a bienes, a ayudar a otras personas. Entonces, yo por eso decía que una entidad sin ánimo de lucro, porque no hay un accionista que esté recibiendo el dinero para él mismo, sino que es dinero que se tiene que dar a otras personas. La respuesta es correcta, Cristian. Sí, uno puede pensar que de manera formal una sociedad sin ánimo de lucro no tiene unos accionistas que reciban dividendos, pero sí tiene una función social y en esa función social hay otro tipo de accionistas que se benefician del funcionamiento de la sociedad. Claro, inclusive déjeme hacer esta pregunta, Cristian, a usted también. ¿Usted cree que el programa de Pilo Paga, que fue desarrollado, entre otras cosas, por un profesor del departamento que murió hace poco, Roberto Sarama, no sé si usted alcanzó a conocerlo o no, ese es un programa que crea valor o no crea valor? Y es desarrollado por el ministerio, o fue desarrollado por el ministerio, hoy en día se llama Generación E, y fíjate que ahí no hay accionistas en el sentido convencional. Pero la pregunta es, esos programas de ayuda, por ejemplo, para que sectores menos favorecidos puedan accesar a universidades privadas costosas,
¿Eso debe o no crear valor o nos podemos olvidar de eso? Sí, claro que sí, señor, por algo existe. Digamos, como usted dice, los accionistas en este caso no es una persona que tenga dinero por haber fundado una empresa, sino que es, digamos, en el caso de los Pilopaga, es un estudiante que es el accionista, digamos, en este caso. Y claro, el valor que va a crear es, vamos a tener una persona preparada que va a salir a hacer un buen futuro en el país y probablemente sea una persona que llegue lejos y ahí creamos valor con ese Pilopaga. Es correcto, Cristian. Y a veces en una sociedad hay instituciones que no son instituciones por acciones, por ejemplo, el Ministerio de Educación, pero sí tiene la función de crear valor. Y en este caso crea valor mejorando el acceso a la educación, mejorando la distribución y la posibilidad de que ciertos sectores vayan a la educación y esas personas se graduarán y trabajarán por Colombia y aportarán al país y habrá crecimiento económico y esa es la justificación. Entonces es muy importante, muchas gracias Cristian por participar, es entonces muy importante que en el momento en que vamos ahora de nuestra sesión sincrónica queden claras dos cosas. Número uno, nosotros tenemos un concepto de valor. Las cosas valen por lo que producen, por lo que generan. Eso que producen y generan se mide como los flujos de caja futuros. De tal manera que el valor de cualquier cosa no es más que el valor presente de los flujos de caja futuros descontados al costo de oportunidad. Segundo, que el costo de oportunidad o tasa de descuento o tasa de capitalización o rentabilidad esperada justa tiene dos componentes. Por un lado, da cuenta del valor del dinero en el tiempo, time value money, y por otro lado, da cuenta de la incertidumbre o riesgo de esos flujos futuros. Por supuesto, a mayor riesgo, mayor costo de oportunidad y por lo tanto también sabemos que en equilibrio el costo de oportunidad es la misma rentabilidad justa. Es decir, a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Y el tercer concepto importante que hemos presentado en nuestra sesión sincrónica de hoy es que las compañías tienen el propósito de crear valor para sus accionistas. Cristian, dame un número de 1 a 63, por favor. 51. 51. ¿De dónde es usted, Cristian? ¿Tiene como un acento costeño usted? Pues nací en Barranquilla, pero vivo en Cali, señor. Oh, y con razón es una mezcla, ¿no? Bueno, ok. 51 es María Alejandra Quintero. ¿Estás por ahí, María Alejandra? Sí, hola Julio. Hola, bienvenida a nuestra clase virtual. Me encanta conocerte virtualmente. Gracias. María Alejandra, hace unos 18 años tal vez, yo compré acciones de Apple a $7,60. La compañía estaba en ese momento muy mal, casi quebrada. Anote por ahí ese numerito por ahí en alguna parte. 7.60. ¿Y a cómo se está negociando la acción de Apple hoy en el mercado? ¿Puedes mirar, por favor, en tu iPhone o en tu teléfono inteligente? Sí. ¿A $200? No. Ah, perdón, No, casi que me da un $460. infarto. ¿Lo hiciste a propósito? A $460. A $460. Resulta que las acciones de Apple han sufrido un split de 15 veces. ¿Qué es un split? Quiere decir, lo que hace algunos años era una acción, hoy equivale a 15 acciones. De manera que coge esos 460.04 y multiplícalo por 15. Oye, un segundo. $6,900, ¿no? Sí.
Sí, 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 sí. sí. Sí, 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 sí. Perfecto, Alejandra. Imagínese, compré acciones de Apple a 7.60 hace 17 años y hoy valen casi $7.000. Cada una de esas acciones? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ves? Súper bien. Súper bien, súper bien. Si quieres, puedes utilizar una expresión que utiliza una amiga mía. Súper interesante. ¡Qué hombre tan interesante! Bueno, estoy feliz, estoy contento, porque la compañía se ha desempeñado tan bien que ha maximizado y mejorado el valor de los accionistas. Y por eso, si me preguntas, si te pregunto, ¿será buena esa compañía? ¿Serán buenos los gerentes de la compañía? ¿Fue bueno en su momento Steve Jobs? ¿Fue bueno en su momento el hoy presidente Tim Cook? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Déjeme decir una cosa, Alejandra. Es que Tim Cook, y esto es verdad además, es homosexual. ¿Tú qué dices ante eso? Que no importa, da igual. Eso no me importa nada. Ahí lo tenemos, es para que maneje bien esa compañía. Y manejar bien esa compañía es generarle un crecimiento de valor a sus accionistas. Para eso está la compañía. Muchas gracias, Alejandra. Con Muy querida. gusto. Muy bien. La respuesta a esta pregunta es aparentemente simple. Sin embargo, veremos que contiene cierta complejidad. Bajo el modelo de compañía privada y libre que opera en un mercado de capitales abierto, el objetivo de toda firma es maximizar el valor actual de su acción en el mercado. El valor actual de su acción en el mercado. Alejandra, ¿me das un número? El 13. El 13. El 13 es Juan Camilo Quiroga. Juan Camilo, ¿estás ahí? Sí, señor, profe. Muy bien. En el año, si la memoria no me falla, tal vez puede ser que esté equivocado, pero asumo el error si estoy equivocado, pero creo que fue tal vez en el año 2005 que Google hizo su IPO, Initial Public Offer. Es decir, antes de eso era una compañía privada de unos yuppies así parecido a usted, unas personas jóvenes que se les ocurrió montar una compañía que llamaron Google. ¿A usted le da la impresión que esa compañía Google es una compañía exitosa? Sí, sí, señor. Sí, sí, señor, pero veámoslo con número. Salieron hace 15 años a $75, a $75 la acción. Hoy, ¿a cómo se están negociando las acciones de Google? Ya busco. Pues acá dice $1.516.65. Sí, yo tengo una pequeña diferencia, 1.518, pero además Google ha hecho un split de 3-1 durante esta ventana de tiempo, entonces hay que coger 1.518, no sé si el split es exactamente ese, pero simplemente para ilustrar un ejemplo en clase, supongamos que ha sido de 3-1, entonces sería como 1.518 por 3, o sea, eso daría como $4.500 así, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, sí, señor. se compró a $75 y 15 años después o algo no ser de magnitudes se negocia a $4.500. ¿Podemos decir que estos gerentes y administradores de esta compañía han sido exitosos? Sí, han sido exitosos. Han sido exitosísimos. ¿Qué han hecho? Seguramente han hecho proyectos y productos muy, muy exitosos. Entonces, cuando las compañías están inscritas en bolsa, como el caso de Apple, como el caso de Google, como el caso de Amazon, como el caso de Facebook, como el caso de ExxonMobil, cualquiera de las grandes compañías, es muy fácil observar
si la compañía está creando valor o no está creando valor. ¿Por qué? Porque el mercado mismo, a través de sus precios, directamente nos dice si el valor de la compañía se ha valorizado o no se ha valorizado. Dame un número más para otro ejemplo, para ir redondeando este concepto. Yo diría 27. 27. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno. Natalia Alexandra Silva. Natalia. Hola. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida a nuestra clase virtual. Bien. Natalia, más o menos en la misma época, yo recuerdo más o menos en la misma época, salió el IPO de las acciones de Ecopetrol, IPO, Initial Public Offering. Y las acciones de Ecopetrol salieron a, si la memoria no me falla, 1.500 pesos colombianos en la Bolsa de Valores de Colombia. Googlea ahí rápidamente tú y todos los demás estudiantes a cómo cerró hoy en la Bolsa de Colombia, en la Bolsa de Valores de Colombia, en pesos colombianos, la acción de Ecopetrol. Dame un segundo. Con mucho gusto, Natalia. A 43.500, más o menos. ¿Cómo? 43.500. No, ¿No? no. Ojalá ya quisiera. En la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Tú de qué estás mirando? Ah, ok, ya. Me parece en dólares. No. Wait. 2.200. Sí, alrededor de 2.200 pesos. ¿Qué opinas tú? Y con esto no queremos criticar a nadie, que Google salió hace más o menos el mismo tiempo a $75 y hoy vale $6.500. Y Ecopetrol salió a 1.500 pesos y hoy vale 2.200 pesos después de 15 años. Súper mal. Súper mal. Esa es la única realidad. Esa es la única realidad. Y estamos hablando de la compañía más grande en Colombia. Y seguramente es muy complejo explicar, no es el propósito de este curso y tampoco quiero ser simplista, pero es bastante complejo explicar por qué una compañía como Ecopetrol no ha creado el valor que otras compañías han creado. Fíjese que no ha destruido valor, porque yo metí 1.500 pesos y ahora tengo 2.200, pero esto después de 15 años. En realidad, como tú dices, es un desempeño bastante pobre. Si yo en lugar de haber comprado acciones de Ecopetrol, hubiera comprado acciones de Google, el equivalente en dólares, tendría hoy una rentabilidad significativamente mayor. Muchas gracias, Natalia, por participar. Y con esto lo que queremos ilustrar es lo que está aquí y voy a utilizar una vez más nuestra herramienta de notación y nuestro marcador. Bajo el modelo de una compañía privada y libre que opera en un mercado de capitales abierto, el objetivo de toda firma es maximizar el valor de la acción en el mercado. Alternativamente, para empresas que no transan sus acciones en el mercado, porque hay muchísimas que no están inscritas, podemos hablar simplemente de maximizar el valor de los accionistas, de crear valor para los accionistas, de mejorar el valor de mercado de las acciones o del equity. Muy bien. Esto es aparentemente sencillo. Es aparentemente sencillo. Sin embargo, hay algo que pasa, hay algo que afecta. Y ese algo que afecta, me gustaría que comenzáramos a discutirlo en los últimos 10 minutos que tenemos de clase. Natalia, por favor, ¿me regalas un número? 20. 20. Muy querida Natalia, muchas gracias.
Juan Manuel Betancourt. Juan Manuel, ¿estás ahí? Sí, profe, ¿me escucha? Claro que lo escucho perfectamente. Bienvenido, Juan Manuel, a Gracias. nuestro salón virtual. Estamos de acuerdo que el objetivo de toda compañía es crear valor para sus accionistas. Sí. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, la anécdota que estudiamos en la información pública de lo que sucedió en el caso de Porvenir es un ejemplo de cómo las cosas no funcionan bien en las organizaciones. Un ejemplo particular de algo que puede afectar las organizaciones y que se atraviesa y que se vuelve en un problema para que las compañías puedan cumplir su objetivo, que es crearle valor a los accionistas. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa dificultad? ¿Qué entendió usted? ¿De qué estamos hablando, Juan? Bueno, según lo que entendí es el momento en el que hay dos actores en los que tienen un conflicto de interés. Y digamos en ese momento es que la capacidad de maximizar el valor de la empresa pues se ve afectado porque no todos los entes están trabajando hacia el mismo objetivo. La respuesta es súper correcta, Juan, y eso es lo que queremos ilustrar. La dificultad de las empresas para crear valor es que las empresas son un punto focal en la cual interactúan muchos agentes. Y como usted dice, cuando uno estudia un par de esos agentes, le queda fácil entender, por ejemplo, que no siempre los intereses convergen. Y como no siempre los intereses convergen, hay un conflicto de interés que algunos llaman un conflicto de agencia. Y ese conflicto de agencia, ese conflicto de interés, se vuelve como una palo en la rueda que impide que las compañías funcionen de manera más eficiente y más adecuada. Vamos a poner un ejemplo concreto, Juan. Tú tienes celular, por supuesto. Sí. Y tiene un operador de celular. ¿Quién es su operador? ¿Cuál de los operadores es? Avantel. ¿Avantel? Sí. Uy, hermano, pero estás con el más vaciado de todos, hermano. ¿Por qué? No, es barato. No, mentira, es tomando el pelo, es tomando el pelo. Okay. ¿Y usted qué quiere de Avantel? Digamos que veamos en esta gráfica, usted es un cliente de Avantel y por aquí están los accionistas de Avantel, que lo llamamos shareholder. ¿Usted como cliente qué quiere de Avantel? Pues quiero un buen servicio, quiero Buen que servicio. no potencien la señal. Buena calidad en la señal. Quiero precios bajos. Precios bajos, cobertura. Quiero buena atención al cliente. Buena atención al cliente, buena cobertura. Usted quiere todo eso, ¿cierto? Y como dijo, a precios bajos. Inclusive, fíjese, está muy de moda que los estudiantes quieren todo gratis, ¿no ha oído? Sí. Es decir, que gratis, que gratis. Bueno, eso está muy bien. Y ahora piense en los accionistas de esa compañía, en los accionistas de Avantel, que además usted sabe que la compró un nuevo operador, que es el nuevo operador que se llama Partners, que son un fondo de inversión irlandés, ¿no? Sí. Que tiene una marca comercial que se llama Wow, que son muy fuertes en Chile. Pero bueno, eso es simplemente anecdótico. ¿Qué querrán los accionistas de Avantel? Pues aumentar su riqueza, aumentar su riqueza, aumentar su rentabilidad, crear más flujos de caja. Y entonces, ¿qué tal que el gerente venga y les diga, no, mira, ahí para mantener los clientes tenemos que bajarles el precio y darles más? ¿Qué cree que le dicen los accionistas a ese gerente? Que no se aburro. Y le dicen, no, hermano, usted no es el gerente para esto. Usted si quiere vaya y administre la fundación de la Madre Teresa de Calcuta, pero no la compañía que nosotros tenemos para crear valor. Entonces, ese es un ejemplo de los conflictos de intereses que pueden aparecer y que pueden afectar de manera significativa la operación de una compañía. Entonces, recapitulando en nuestra sesión sincrónica, ¿qué debe llevarse todo estudiante? Y muchas gracias, Juan, por participar. Vale, profe. 1. ¿Cuál es el concepto de valor? Las cosas valen en finanzas por lo que generan, es decir, que el valor de cualquier cosa es el valor presente de los flujos de caja futuros descontados a la tasa apropiada. 2.
que la tasa apropiada o costo de oportunidad o costo de capital, que es la misma rentabilidad justa, debe incorporar el valor del dinero en el tiempo y una prima por riesgo. La tasa libre de riesgo, risk-free rate, y una prima por riesgo. Segundo, que el objetivo de toda ente organizacional, de toda compañía, de toda institución, gubernamental o no, con o sin ánimo de lucro, es la creación de valor para sus accionistas. Y tercero, que puede haber problemas en el logro de esos objetivos porque la empresa la podemos entender como un punto focal donde muchos actores interactúan y no necesariamente el interés de todos esos actores converge o es el mismo. Y entonces se presentan lo que denominamos conflictos de interés o conflictos principal agente. Estos tres conceptos deben estar muy claramente entendidos y sacados de esta primera sesión sincrónica. Ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 4 minuticos largos y quisiera dejar 2 preguntas de reflexión para que con eso comencemos la sesión sincrónica del próximo martes. 1, y anótenlas para que las tengan, las trabajen y con esa reflexión podamos arrancar en la próxima clase. Voy de una vez a parar la función de compartir pantalla para efectos de que podamos terminar la sesión sincrónica. Las 2 reflexiones que quiero que piensen es, ¿cómo, primero que todo vamos a tener un ejemplo, cuál es el valor del contrato de concesión de Opaín? Opaín es quien tiene el contrato para operar el aeropuerto de Bogotá. ¿Cuál sería conceptualmente el valor de ese contrato de concesión que es a 20 años? Y dada la situación actual, ¿cómo afectaría la pandemia el valor de esa concesión? Y la segunda reflexión que quiero que quede planteada para que podamos discutir sobre ella en la sesión sincrónica del martes de la semana entrante es identifique 2 compañías que se hayan visto en Colombia, que se hayan visto particularmente negativamente afectadas por la pandemia y al menos 2 compañías que usted crea que se han visto particularmente afectadas positivamente por la compañía, por la pandemia, y explique por qué en un caso ha habido un efecto positivo y en otros casos un efecto negativo. Compañías colombianas, bueno, sí que ahí me estaba preguntando Carlos si compañías colombianas, pero si quiere colombianas o internacionales, da lo mismo. Busque lo que le quede más cómodo con lo que se siente más cómodo. Muy bien. Siendo entonces ya las 5:15 y estando de acuerdo en que nuestras sesiones sincrónicas serán de 1 hora y cuarto, 15 minutos de conversatorio y 10 minutos de presentación sincrónica virtual, pues los invito a que continúen con sus lecturas, que terminen de revisar a profundidad estas notas de clase, que la semana entrante tendremos 15 minutos en que arrancaremos con estas 2 preguntas que dejé planteadas. Cualquier estudiante puede ser llamado a participar en clase y que si tienen alguna duda de lo que hemos cubierto hasta ahora, lo podamos discutir en esa clase. Perdónenme, y continuaremos, por supuesto, la semana entrante. Por ahora, pues, no me queda más que agradecerles, reiterarles que por favor se cuiden y, por supuesto, nos vemos la semana entrante. Gracias, Julio.